compañeros, pidiéndoles que ustedes se reúnan en un próximo inmediato futuro, donde el pueblo los invitemos a recibir al gran Perón. El 26 de marzo de 1971, Alejandro Agustín Lanusse, el último presidente de facto de la Revolución Argentina, asumió el cargo en un clima político y social totalmente desfavorable. La violencia guerrillera crecía, el descontento popular también, Perón sumaba día a día más adeptos y la continuidad del gobierno militar se tornaba insostenible. Ante el agotamiento del gobierno de facto y la necesidad de una salida democrática en la que participen los partidos políticos, Lanusse convocó a un gran acuerdo nacional. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional como el medio para materializar una solución definitiva. El objetivo del GAN era desactivar la ola de insurgencia social para reincorporar la Constitución y el sistema electoral, pero el resultado fue una mesa de negociación entre Lanusse y Juan Domingo Perón, quien desde su exilio continuaba estando presente en la política nacional. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño. Porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas. En este contexto se anunció la convocatoria a elecciones nacionales sin proscripciones para 1973. Se estableció el sistema de balotaje con la esperanza de la unión de todo el antiperonismo en una segunda vuelta. Si bien Lanusse había aceptado todas las propuestas de Perón, no aceptó su candidatura, por lo que estableció una cláusula que obligaba a los candidatos a fijar domicilio en Argentina antes del 25 de agosto de 1972. La estrategia de Perón fue pendular. Por un lado, negoció los términos de la inevitable salida electoral con la Revolución Argentina y por otro lado, apostaba a la vía revolucionaria y a los grupos guerrilleros juveniles con tendencia de izquierda que se habían incorporado a las filas del peronismo durante su exilio. El general Perón decidió mover sus piezas y designó al expresidente de la Cámara de Diputados durante el primer peronismo, Héctor José Cámpora, como candidato a presidente. El eslogan de la campaña fue Cámpora al gobierno, Perón al poder. Una verdadera multitud se ha hecho presente aquí en el estadio del Club Independiente de la Avellaneda para asistir al cierre de la campaña del Frente Justicialista de Liberación. El 11 de marzo de 1973 triunfó el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, con la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima, que obtuvo más de 6 millones de votos, mientras la fórmula radical encabezada por Balbín llegó al 21% del escrutinio. En medio de enormes festejos populares, el sector más dinámico y recientemente incorporado al movimiento, la juventud peronista, tuvo un innegable protagonismo. Para 1973 estaba claro que el peronismo había dejado hacía años de ser aquel movimiento monolítico del periodo 45-55. Ahora convivían en su interior conflictivamente distintos sectores, en algunos casos de ideología opuesta, y todos ellos parecían contar con el aval de Perón. Cuando hemos podido, la lucha incruenta, por medios habilidosos, etc. Hasta cuando hemos tenido enfrente la violencia, también hemos empleado a menudo la violencia. Durante los 18 años de proscripción, habían sido muchas las incorporaciones al movimiento, desde la derecha y también desde la izquierda. El 25 de mayo asumió la presidencia el doctor Cámpora, llamado cariñosamente el tío por ser hermano de papá. En la ceremonia de asunción del mando se encontraban presentes los presidentes socialistas de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado. La juventud peronista, JP, se adueñó del acto e impidió a los militares realizar el desfile. En la sesión, en los actos oficiales. Bueno, ahora voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando jure el doctor Cámpora, pero no me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. Durante esta época convivieron dentro del movimiento peronista un ala ortodoxa, de derecha, que apoyaba incondicionalmente a Perón y estaba conformada por viejos dirigentes sindicales.
juvenil con tendencia revolucionaria de izquierda, encabezada por Montoneros, quienes contaron con diversos cargos durante el gobierno de Cámpora. El 20 de junio, con una efervescencia popular que aguardaba la llegada de Juan Domingo Perón y bajo la organización de José López Rega, ministro de Bienestar Social, los bosques de Ezeiza se colmaron de manifestantes de todos los rincones del país. Esperaban festejar con el regreso del general, pero el clima festivo se vio interrumpido rápidamente. Se puso en manifiesto la incompatibilidad de la estrategia de Perón y la convivencia de tendencias opuestas dentro de un mismo movimiento. Hubo enfrentamientos entre las dos facciones peronistas, las cuales pretendían impresionar a su líder mediante una manifestación pública de su poder de movilización. Sucedió lo que hoy conocemos como la masacre de Ezeiza. La derecha peronista disparó contra columnas juveniles. Las bandas armadas desplegadas por López Rega empezaron a ejercer represión. 13 militantes peronistas murieron y otros 300 resultaron heridos. En la noche del 26 de junio, Perón sufrió un infarto. La noticia no trascendió por orden de Isabelita, su mujer, y López Rega, su mano derecha. No querían que las multitudes peronistas se enteraran de que su líder se encontraba agonizando. Cámpora fue a visitarlo y tras una conversación que mantuvieron, el presidente y su vice renunciaron. La presidencia de la Nación quedó provisionalmente en manos del diputado Raúl Astiri, yerno de López Rega. El 23 de septiembre, el justicialismo volvió a triunfar con la fórmula Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón. Asumieron el día 12 de octubre. Se esperaba que pudiera pacificar finalmente la situación del país. Perón era visto como la única esperanza. Comenzó a construir un gobierno en torno a la derecha, fortaleciendo a los grupos sindicales e intentando desactivar la tendencia revolucionaria. El 25 de septiembre, 2 días después del triunfo, José Ignacio Rucci, un dirigente sindical de la UOM muy cercano a Perón, fue asesinado. Si bien hay muchas hipótesis sobre quiénes fueron los autores, Montonero se atribuyó el crimen en la revista Evita Montonera, ya que lo consideraban como uno de los autores intelectuales de la masacre de Ezeiza. La ruptura definitiva entre el general y la izquierda fue el 1 de mayo de 1974. A raíz de los cánticos que entonaban las diversas columnas, Perón los insultó y Montoneros y las agrupaciones se retiraron de la Plaza de Mayo y pasaron a la clandestinidad. Pese a estos estúpidos que gritan a través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Compañeros que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. La situación del país era cada vez más complicada. Los problemas económicos aumentaban conforme al estallido mundial de la crisis del petróleo y el descontento social también. En un contexto de incertidumbre política y social, el 1 de julio de 1974, la peor noticia que podría haber recibido el país se hizo escuchar. Había fallecido el general Juan Domingo Perón, el máximo estandarte de la justicia social en la Argentina y la persona en la que todos habían depositado su esperanza para un país mejor. Isabelita fue quien anunció el lamentable hecho. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. Del lunes al viernes, el país quedó paralizado. Una sensación de vacío y desconcierto por el incierto futuro se instaló en el alma de las mayorías populares. Este viejo adversario despide a un amigo. La
Las internas del peronismo de izquierda y de derecha peleaban por imponer su supremacía. Esto desembocó en una conflictividad cuya expresión más notoria fue el enfrentamiento entre los distintos grupos guerrilleros, las Fuerzas Armadas y de Seguridad y los grupos paramilitares. La Alianza Anticomunista Argentina, AAA, fue un grupo parapolicial liderado por López Rega, gestado por el sector ortodoxo del peronismo, el sindicalismo, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas, conectados con la logia anticomunista Propaganda Due, que asesinó artistas, sacerdotes, intelectuales, políticos, estudiantes, historiadores y sindicalistas de izquierda durante la presidencia de Perón y de Isabelita entre 1973 y 1976, responsables de la desaparición y muerte de casi 2.000 personas y más de 3.000 atentados con bombas. Martínez de Perón desplegó una serie de estrategias con el objetivo de reforzar su poder, legitimarla en el cargo e intentar al mismo tiempo aumentar las bases de apoyo con las que contaba. Su gobierno sufrió una lenta agonía. Las Fuerzas Armadas quisieron que su gobierno se deteriorara lo suficiente para que una demanda de orden legitime ante la opinión pública el papel de las Fuerzas Armadas salvadoras de la patria. En un contexto de descontrol económico, de fuerte movilización política y social, violencia paramilitar y guerrillera y una sensación generalizada de caos, hace su entrada triunfante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Así que ahora sabes, a pesar de estar en el exilio, Perón nunca desapareció de la escena política argentina. Siempre se mantuvo al margen, sabiendo las necesidades de su pueblo y pensando las estrategias para devolverle al país la justicia social que le hacía falta. Sin embargo, y viéndolo en retrospectiva, el periodo que va desde el año 1971 hasta 1976 tenía un irremediable final catastrófico. La falta de solidez en el gobierno de Cámpora, las fuertes internas peronistas, las desestabilizadoras fuerzas al acecho, los problemas de salud de Perón y finalmente su muerte, nada bueno podían dejarle al pueblo argentino, y es que toda esta fue la antesala para recibir el capítulo más oscuro y siniestro de la historia argentina, el proceso de reorganización nacional. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial,